¿Qué tal, estimados alumnos? Un gusto saludarles en esta semana 6, donde vamos a plantear las conclusiones y las recomendaciones de nuestra tesis doctoral. Soy la doctora Alcántara, estamos en el taller de investigación aplicada número 3 de la Universidad Benito Juárez, en el doctorado en Administración Gerencial. ¿Cuáles son nuestras metas en esta semana? Hay que integrar las conclusiones que reflejen los puntos más importantes del trabajo de investigación de nuestra tesis que hemos realizado. Hay que contrastar con los elementos metodológicos y con base a todo el trabajo realizado tendremos que concluir cuáles son las proposiciones de conocimiento que podrían transformar la realidad a través de la formulación de conclusiones. La descripción de esta semana 6, al contrastar los conceptos establecidos en la operacionalización de las variables contra los resultados obtenidos, se llega a las conclusiones del estudio, que resultan la contraparte a la introducción de mi tesis doctoral. Las recomendaciones se derivan de una reflexión analítica, una reflexión profunda con raciocinio y también con humildad, tomando en cuenta los resultados hasta dónde son aplicables a la realidad. Cuidado con las desviaciones y pretender que la realidad se amolde a la teoría, pues al ponerlas en práctica no hay tal aplicabilidad. Y eso puede acarrear costosas pérdidas de nuestra investigación. La descripción de actividades, vamos a hacer un foro que va a tener un total de 15 puntos, que se van a distribuir 10 puntos por la exposición propia, por mi exposición, y 5 puntos por comentar la exposición a uno de mis compañeros del grupo. La discusión de resultados, hay que explicar brevemente cuáles fueron los objetivos planteados, tomando también como resultados obtenidos se van a elaborar las conclusiones, sin perder de vista hasta dónde se logró alcanzar los objetivos que nos planteamos. Insisto, esta actividad va a tener un valor de 15 puntos. Les invito a ver este video de conclusiones y recomendaciones que se encuentra en el sustento teórico de esta semana número 6. Validez de las conclusiones. Bueno, necesitamos profundidad, necesitamos veracidad, humildad y sobre todo también brevedad al escribir las conclusiones. Este es un espacio personal de aporte al conocimiento. No hay que usar citas que tuvimos en nuestro marco teórico. La conclusión de un proyecto tiene como objeto presentar la selección de las ideas más importantes que pueden evocar los hallazgos encontrados durante el desarrollo de su investigación doctoral, pero desde un punto de vista autocrítico, y decir si estamos cumpliendo o no con las expectativas que fueron planteadas. Si tu investigación no da una respuesta o respuestas claras a la pregunta que has formulado, no temas el argumentar. También es importante ser capaz de contextualizar y contrastar con otros estudios los hallazgos que hayas alcanzado y plasmado a través de un informe que sea narrativo. El investigador sintetiza los resultados de su investigación producto del alcance de los objetivos generales y de los objetivos específicos que se trazaron inicialmente. Es importante resaltar los aportes logrados en el campo de investigación, mencionando los aspectos más relevantes de la población o entorno estudiado. No hay que olvidar el presentar soluciones que puedan ser demostradas sobre las hipótesis y problemas planteados desde el inicio del proyecto. ¿Qué ha mostrado tu investigación?
Es muy importante ser coherente al redactar las conclusiones. Primero, hacer una exposición del tema, luego un señalamiento de la tesis propuesta y mostrar las evidencias como respuesta a la pregunta de investigación e indicar datos que no pudieron ser comprobados en su totalidad. Hacer la evaluación crítica de las deficiencias y errores en el diseño que puedan haber influenciado los resultados o también algún otro efecto causal que hubiera podido influir en los resultados cuando se trata de procesos experimentales. La elaboración de una discusión con teorías hasta ahora conocidas sí responde indicar cuál es el principal aporte del estudio y para qué sirve. Generar pistas para el desarrollo de futuros estudios. De tu tesis doctoral pueden salir estudios futuros y vincular tu introducción con la conclusión. Hay que vincular lo que tú dijiste en un inicio con la conclusión que estás presentando. Una sugerencia es que las conclusiones también deben ser expuestas a la lectura de personas comunes que puedan valorar la claridad y la capacidad de síntesis que tenemos en nuestra redacción. Si son o no suficientes, si son claras, tendremos que volver a redactarlas. Así como un especialista en el tema para determinar la lógica de lo escrito y si queda clara la aportación que se está realizando. ¿Cuáles son los tipos de conclusiones? Ante lo que ocurre a cada momento, construimos argumentos en base a lo que sabemos para llegar a las conclusiones. Lo mismo ocurre en el ámbito literario. En tu tesis, la conclusión te va a indicar el desenlace del trama planteado en la introducción y en la hipótesis. La redacción de las conclusiones debe corresponder con el tipo de estudio que se realiza y explicar si se llegó a alcanzar o no los objetivos de estudio. Una conclusión predictiva te va a expresar un pensamiento sobre un evento futuro basado en evidencia o en hechos en el presente. Te permite hacer una suposición en base a las tendencias actuales hacia dónde llevan las conclusiones con soluciones de problemas avanzadas sobre una teoría o hacen una sugerencia a un problema principal o uno presentado en un ensayo. Un llamado a la acción o exhortación son efectivas para los ensayos argumentativos. Hay que evitar, y esta es una alerta muy importante, hay que evitar usar frases como en conclusión o en resumen. No es un espacio para que puedas dar muchas explicaciones. No dejes cabos sueltos como preguntas sin resolver o elementos sin una correlación. Hay que evitar a toda costa caer en contradicciones respecto a la información plasmada a lo largo de tu investigación. Las conclusiones no es un espacio para introducir información nueva, no descrita en el curso de toda tu investigación. No obstante, pueden presentarse enfoques novedosos como parte de las conclusiones a las que llegamos en la investigación. Tienes toda la autoridad sobre los descubrimientos. Recuerda que la investigación es un proceso llevado mediante un método y ese es el valor máximo de un investigador. Los resultados pueden ser acordes o no con las expectativas, pero eso es solo el hallazgo. No anteponer los resultados como un valor propio, evitar el uso de todas las cifras numéricas obtenidas en los resultados de investigación. Solo toma las más relevantes y explica el por qué las estás considerando. Las recomendaciones en un estudio de investigación están dirigidas a proporcionar sugerencias a la luz de los resultados. En este sentido, las recomendaciones están dirigidas
Básicamente, o sugerir respecto a la forma de mejorar los métodos de estudios, o sugerir acciones que sean específicas en base a las consecuencias, o sugerencias para futuras investigaciones. Las recomendaciones deben ser congruentes con los hallazgos y con los resultados afines con la investigación, y deben ser una respuesta a las preguntas como ¿qué cosa se debe hacer? ¿Quién lo hará? ¿Dónde se hará? ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Por qué debe o no hacerse? ¿A quién va a beneficiar? En todos los casos, la capacidad crítica reflexiva de tú como investigador es la antesala del proceso creativo que demanda la formulación de recomendaciones. Estas son un valioso aporte a la realidad investigada. En la formulación de recomendaciones se debe tomar en cuenta las discusiones de los resultados de la investigación. Un ejemplo sería si descubriste una relación entre la limitación del desarrollo de las pymes y la falta de la educación financiera, podría sugerir un plan breve para asegurar que se llegue a capacitar a las personas en determinado tema. ¿A dónde van mis recomendaciones? Cuidado, mucho cuidado con pretender que la realidad se amolde a la teoría. Pues si al ponerlas en práctica no hay aplicabilidad, esto puede acarrear costosas pérdidas en tu investigación. Llegamos a las conclusiones de esta semana 6, la penúltima semana de nuestro taller 3. Las conclusiones es el espacio personal de aporte al conocimiento. Además, va a permitir proponer mejoras en los métodos de estudio, sugerir acciones específicas en base a las consecuencias y también enunciar los espacios a futuras investigaciones. La próxima semana, nuestra última semana del taller número 3, el taller de investigación aplicada número 3, vamos a hacer una autocrítica del trabajo de investigación realizado y así podemos identificar algunos puntos finales de mejora. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes hasta el país en donde se encuentren. Estamos acompañándolos en este proceso final de su trabajo de investigación doctoral.